Hola mis queridos amigos, una vez más nos encontramos en este día para estudiar las grandes profecías del libro de Daniel. Para este día nos corresponde estudiar Daniel el capítulo 11. Vamos a ver esta primera parte de Daniel el capítulo 11. Así que quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración para implorar la presencia de nuestro Dios. Oramos. Amante y bondadoso Dios, una vez más tú nos has dado el privilegio de estar aquí en este día con estos amigos compartiendo de tu palabra. Rogamos, oh buen Dios, que en este capítulo que vamos a estudiar, tú permita que podamos comprenderlo, que tú permitas, oh buen Dios, que podamos asimilarlo también y que nosotros podamos vivir de acuerdo a las lecciones que aprendemos en tu palabra. Dirígenos con tu santa presencia, Señor. Te lo imploramos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo que Daniel, el capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12 son una unidad inseparable. Estos capítulos están presentando una sola visión, un solo panorama de eventos en cuanto a lo que iba a suceder desde los días que vivía Daniel hasta el final de la historia. Así que en nuestro estudio anterior estuvimos viendo la parte introductoria de esta visión, a donde nosotros vimos que Daniel en visión profética pudo ver a Gabriel, que vino para explicar nuevamente profecías a Daniel, y también en esta profecía Daniel pudo ver al mismo Jesús. Así que nosotros vimos que esta profecía que se va a dar empieza a contar desde el gobierno de los medos y los persas. Nosotros vimos eso en el versículo 20 de Daniel el capítulo 10, que dice: Él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Es decir, estaba gobernando los reyes de Media y de Persia. Y después dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, diciendo que el siguiente que iba a tomar la posesión del reino era el reino de Grecia. Así que ahora queremos entrar en materia nueva. Queremos ver lo que nos presenta entonces Daniel el capítulo 11. Debo mencionarte que en este capítulo de Daniel 11 no vamos a ver todos los detalles de la profecía. En este capítulo es un capítulo un poquito difícil de, de trazar porque hay mucha información en él y podríamos pasarnos mucho tiempo, podríamos pasarnos horas mirando todos los detalles de esta profecía. Pero me voy a centrar en este estudio a mostrarte que después que caen los medos y los persias, viene el gobierno de Grecia, como ya hemos visto en capítulos anteriores, y luego viene a gobernar Roma. Y ustedes saben que hemos visto que Roma tiene tres etapas de gobierno: Roma pagana o Roma imperial, luego Roma dividida en 10, y luego tiene la etapa de Roma papal, el cuerno pequeño que se menciona en Daniel capítulo 7 y también en Daniel capítulo 8. Así que lo que me voy a centrar a mostrarte es que en el capítulo 11 está hablando de Roma papal, y eso lo vamos a mirar ahora. Quiero que empecemos leyendo en Daniel capítulo 11 y los versículos del 1 al 4, que dice así: Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo, escuchen que está ahí en el reino de los medas y los persas, dice, estuve para animarlo y fortalecerlo, es decir, a Daniel. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia. Es decir, está gobernando Darío y él dice, van a venir tres reyes todavía en Persia. Y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y es interesante que el último rey de esta dinastía fue el rey Artajerjes. Y la historia nos cuenta que este rey fue inmensamente rico. Así que yo te invito a que tú puedas investigar esto por tu propia cuenta en la internet, que aparece mucha información. Luego dice, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese rey es Alejandro Magno. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo.
Ustedes saben que vimos que después que Alejandro Magno se levantó en el reino de Grecia, entonces se dividió en 4 porque él murió muy joven. Y ahí lo está diciendo claramente. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y se partirá hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, porque no dejó descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otro fuera de ellos. Así que ahí está. Ahora, los versículos 5 al 45 entonces describen la etapa de Roma papal. Y quiero mostrarte eso ahora mismo, haciendo una comparación entre Daniel capítulo 11 y Daniel el capítulo 8. Vamos a ver que estos capítulos tienen tienen el mismo paralelismo simbólico. Eh, tienen el mismo paralelismo simbólico estos dos capítulos, Daniel 8 y Daniel 11. Déjame mostrarte eso. Por ejemplo, si nosotros leemos Daniel capítulo 8 y los versículos 3 y 4, habla del carnero que representa a Medo Persia. Y Daniel capítulo 11 y el versículo 2 habla claramente de Persia, lo identifica claramente. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículos 5 al 8, habla de un macho cabrío que se levantó contra el carnero. Esto representa a Grecia. Si leemos los versículos 2, 3 y 4 de Daniel, ahí dice claramente que viene el rey de Grecia, como ya lo hemos leído. En Daniel capítulo 8 y los versículos 8 y 9 habla del rey que creció y se extendió a la tierra hermosa. Eso representa a Roma como tal. Si nosotros leemos en Daniel capítulo 11 y el versículo 4, ahí va a hablar del rey de Roma, porque dice que el reino, o sea, después que los 4 reyes se divide el imperio, viene y dice que su reino no será para ellos, o sea, su reino será para otro, y ahí entonces empieza a hablar de Roma papal. Por ejemplo, de Roma imperial. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8 y los versículos 9 al 12, indudablemente se refiere a Roma papal. Esto lo sabemos por la característica que ya estudiamos. Nosotros vimos que en las características que tiene el cuerno pequeño de Daniel capítulo 8, también son las mismas características que tiene el cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7. Ahora, en los versículos 5 al 39 de Daniel capítulo 11, nosotros encontramos la misma característica de este cuerno o poder papal. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8 y los versículos 13, 14 y 17 hablan de eventos que tienen que ver con el fin. Lo mismo que en Daniel capítulo 11. Los versículos 40 al 45 de Daniel capítulo 11 hablan habla precisamente de los eventos del tiempo del fin. Es decir, que aquí nosotros vemos que este capítulo están relacionado, están conectados y está hablando del mismo rey. Así que en Daniel capítulo 8, los versículos 10 y 11, nosotros vemos que el cuerno pequeño se levanta contra las huestes celestiales, contra el príncipe de los príncipes, dice en el versículo 25. En Daniel capítulo 11 y los versículos 36 y 37 dice que el rey del norte desafía a Dios y procura usurparlo. En Daniel capítulo 8 y los versículos 11 y 12 dice que el cuerno pequeño profana el santuario y quita los sacrificios diarios. En Daniel capítulo 11 y el versículo 31 dice que el rey del norte profana el santuario y abroga el sacrificio diario, es decir, la misma característica. En Daniel capítulo 8 y el versículo 9 dice que este cuerno crece hacia la tierra hermosa, hacia la tierra gloriosa. Y en Daniel capítulo 11, en los versículos 16, 41 y 45, dice que el rey del norte se establece en la tierra gloriosa. En Daniel capítulo 8 y el versículo 9 dice que este cuerno pequeño sale del norte. Y aquí en Daniel 11 se le llama el rey del norte. En Daniel el capítulo 8 dice, en el versículo 25 dice que será quebrantado aunque no por mano humana. Y en Daniel capítulo 11, en el versículo 45 dice que llega a su fin sin recibir la ayuda de nadie. Es decir, que son el mismo poder. El rey del norte y el cuerno pequeño tienen los mismos rasgos característicos, el mismo comportamiento, provienen de la misma dirección, la misma muerte trágica van a sufrir,
y tienen el mismo periodo de tiempo, que es desde la caída del Imperio Romano hasta el tiempo del fin. Así que nosotros podemos concluir y decir que el rey del norte y el cuerno pequeño representan el mismo poder. Este poder papal goza de reconocimiento político y ejerce prerrogativas divinas. Así que esto es lo más importante que nosotros debemos ver en este capítulo. Están estrechamente relacionados. Es decir, Gabriel está mostrando a Daniel nuevamente el gran conflicto entre el bien y el mal desde los días en que vivió Daniel hasta el final de la historia. El rey del norte representa al cuerno pequeño de Daniel el capítulo 7 y también de Daniel el capítulo 8. Y eso ya lo miramos porque tienen la misma característica. Así que quiero invitarte que nos acompañe en nuestro próximo estudio, a donde vamos a identificar quién es el rey del sur que se menciona aquí en Daniel el capítulo 11. Que Dios pueda bendecirte grandemente.